Después de que mi padre falleció, tuve que irme 36 horas después por culpa de mis suegros. Mis suegros se quedaron con mi esposa y conmigo durante 3 semanas para cuidar a nuestro pequeño mientras mi esposa y yo estábamos en el hospital teniendo nuestro segundo. Casi al final de su visita, mi padre enfermó gravemente de repente, así que tuve que volar a casa para estar con él. Mi suegra prometió que ella, sino también mi suegro, se quedarían unos días más, sin coste alguno para ellos, ya que se alojaban con nosotros. Ella está jubilada y no tiene compromisos durante meses. Lamentablemente, mi padre falleció el primer día que regresé a casa, y más tarde ese mismo día me dijeron que mis suegros no podían extender su estancia. No tenían ninguna razón. Solo le dijeron a mi esposa que estaban cansados, como si yo no lo estuviera, después de cuidar a un recién nacido y ver morir a mi padre, y que querían ir a casa. No me lo han explicado ni se han disculpado por ello. Como resultado, tuve que dejar mi ciudad natal y a mi madre en duelo tan solo 36 horas después del fallecimiento de mi padre. Tuve que cuidar a un recién nacido y a un niño pequeño, mientras aún estaba en completo shock y exhausto para que mis suegros pudieran volver a su vida cómoda. Quieren venir a visitarme en menos de un mes, y cuando le dije a mi esposa que no me sentía cómodo con eso, dado lo que hicieron, mi esposa dijo que la hizo sentir incómoda y abrumada. Ella está de acuerdo en que lo que hicieron fue horrible, pero no les dice nada al respecto y espera que simplemente acepte que me visiten a pesar de cómo me siento. ¿Qué les voy a hacer si les pongo un límite e insisto en que no me siento cómodo con que vengan tan pronto? O quizás solo hasta que tengamos una conversación. No es solo que me hayan dejado tirado cuando más los necesitaba, es que ni siquiera se comunicaron conmigo para darme explicaciones o disculparse. Estoy muy dolido y muy enojado. Editar para aclarar que no se quedaron días extra, se fueron en su vuelo programado inicialmente, después de decirme que lo retrasarían. Además, mi esposa había tenido una cesárea hace menos de 2 semanas cuando me fui, y no podía cuidar de un niño pequeño y un bebé, así que no tuve más remedio que regresar. La única vez que mis suegros fueron los principales cuidadores de mi niño pequeño fueron los 3 días que mi esposa y yo estuvimos en el hospital. El resto del tiempo yo me dedicaba principalmente a cuidar del niño. Alguno de los comentarios. Flash. Diles que estás cansado y que no puedes recibirlos como es debido. Les contactarás cuando quieras verlos de nuevo. Las acciones tienen consecuencias y al parecer tus suegros nunca aprendieron esta lección. Céntrate en tu familia e ignora las distracciones externas. Ahorros teléfono, pero también dile a tu esposa que sea una mejor compañera. Debería defenderte ante sus padres. Ríos, la mujer a semanas de una cirugía mayor, necesita ser una mejor compañera. Probablemente ella misma pende de un hilo. Anime y belleza. Con más razón, no necesitan hospedar a sus padres, sinceramente. Careles, y después de todo esto, sus padres pueden estar seguros de que su hija se casó con un buen hombre. OP, te pusieron en una situación imposible, inmediatamente después de alguno de los altibajos más grandes que una persona puede experimentar en la vida. Tienes el nacimiento de tu hijo, presenciar a tu esposa pasar por las dificultades del posparto mientras se recupera de una cirugía potencialmente traumática, la falta de sueño en las trincheras de los recién nacidos con un niño pequeño y la pérdida inesperada de tu padre. Te ponen en la situación de elegir entre dejar a tu madre en duelo o dejar a tu esposa posparto y en recuperación de una cirugía mayor sola para cuidar a 2 niños, uno de los cuales supongo que es demasiado pesado para que ella pueda levantarlo con sus restricciones actuales. ¿Y qué hizo OP? ¿Discutir con sus suegros? ¿Llamar a un amigo para que lo reemplazara? No, volvió a casa y fue esposo de su hija y padre de sus nietos. Como cualquiera puede ver en ese momento, más que nada que debería haber sido un hijo para sus propios padres. Eres una buena persona, OP. Definitivamente no eres el idiota. Mereces una disculpa, tiempo para sanar y pasar tiempo con tu familia. OP responde. Acabo de ver esta respuesta y agradezco mucho sus amables palabras. Me decepciona muchísimo haberme visto obligado a tomar una decisión tan imposible. Obviamente, las necesidades físicas de mi esposa eran más urgentes en ese momento que las emocionales de mi madre. Mi madre ni siquiera se inmutó y me apoyó al 100% para que volviera a casa a cuidar de mi esposa e hijos. Pero el egoísmo de mis suegros también la puso en una situación increíblemente difícil y desafortunada. Es muy decepcionante y frustrante en general. Gracias de nuevo por sus amables palabras y su apoyo. Hora profesional. Dile a tu mamá que hay un montón de desconocidos que piensan que ella y tu papá criaron a un hombre maravilloso y que ellos también son maravillosos. Con el tiempo, espero que sientas la presencia amorosa de tu papá cuidando a tu familia y estando muy orgulloso de ti.